Capítulo 4. El controvertido camino hacia la modernización. 1914-1936. Nigel Townsend. El período entre 1914 y 1936 estuvo lleno de cambios profundos y turbulentos en la historia de Europa, y España no fue ninguna excepción. Aunque no fue parte beligerante en la Primera Guerra Mundial, se vio profundamente afectada por el conflicto desde el punto de vista político, económico y social. Durante la guerra y la posguerra, el régimen liberal español, como los de otros países europeos, sufrió acoso desde la izquierda y desde la derecha. Y tampoco consiguió España ser diferente con la caída del régimen de la Restauración y la instauración de la dictadura militar en 1923. En realidad, la experiencia era la misma de muchos otros estados europeos, porque casi todas las repúblicas nacidas tras la Guerra Mundial sucumbieron al autoritarismo. Lo que tuvo de excepcional el caso español fue que el proceso resultó ser reversible. Al final, la dictadura dejó paso a la democracia, y la República de 1931 fue la última que apareció en la Europa de entreguerras. Ni el fascismo ni el comunismo constituyeron fuerzas de importancia en España hasta 1936, pero su repercusión ideológica y, en particular, su agresión al liberalismo condicionaron enormemente el período entre las dos guerras mundiales. No obstante, el hecho de que se instauraran tres regímenes políticos muy distintos en España en el plazo de solo 22 años es incomprensible sin referirse a las realidades económicas y sociales más generales. Los procesos modernizadores como la 73 industrialización, la urbanización, la secularización y el desarrollo de la clase trabajadora y la clase media en los pueblos y las ciudades durante las décadas de 1910 y 1920 no solo engendraron nuevas expectativas políticas, sino que agravaron las tensiones sociales. La fragmentación cultural y socioeconómica alimentada por la modernización hizo más difícil que nunca la construcción de un consenso político nacional. La disputa consiguiente entre visiones rivales del Estado y la sociedad dejaron al descubierto que los ensayos de modernización en España, como en casi todas las demás partes de Europa, fueron un proceso muy disputado y a menudo violento. De hecho, el estallido de la guerra civil en 1936 no fue más que una señal de hasta qué punto la sociedad española se había polarizado de manera irreconciliable. Los años de la guerra, 1914-1918, hasta la década de 1990, solía caracterizarse el régimen liberal de la Restauración, 1875-1923, como un período de esforzado crecimiento económico, rigidez social e inmovilismo político. Sin embargo, las investigaciones realizadas en los últimos 25 años han desmentido en gran parte esta interpretación. La Primera Guerra Mundial no dio paso a una nueva era económica, sino que aceleró tendencias modernizadoras que ya existían. La neutralidad de España durante el conflicto, consecuencia de la situación marginal del país en la comunidad internacional y de su irrelevancia militar, le permitió beneficiarse del aumento de la demanda propio de un período de guerra y, al tiempo, evitar los ruinosos costes de entrar en combate. La ciudad absorbía a los trabajadores llegados del campo, mientras sectores industriales como el hierro y el acero, la construcción naval, el textil, los metales ligeros y especialmente la minería registraban beneficios extraordinarios. La demanda en tiempos de guerra también desembocó en la creación del primer fabricante aeronáutico de España, Hispano Aviación. El aumento de las exportaciones permitió que el país tuviera la primera balanza comercial positiva de la historia contemporánea y, como consecuencia, hizo que las reservas de oro del Banco de España se dispararan, de menos de 350 millones de pesetas en 1914 a poco más de 2.000 millones en 1917. El sector servicios creció todavía más deprisa que el industrial, como se ve, por ejemplo, en el hecho de que se duplicara el número de sucursales bancarias entre 1914 y 1920. Incluso la economía agraria española, de la que tantas veces se subrayan su retraso y su estancamiento, creció un 27% durante los 3 primeros años de guerra. Los empresarios, desesperados por no interrumpir la producción, concedieron subidas sustanciales de sueldos, entre el 20 y el 50% en el caso 74 de los trabajadores catalanes. En conjunto, la economía española creció considerablemente durante la guerra. Pero esto no refleja toda la situación. El crecimiento del empleo se neutralizó en gran medida con una drástica caída de la emigración y el regreso de muchos trabajadores que estaban en el extranjero. Y el alza económica fue muy desigual. Asturias, el País Vasco y Cataluña se beneficiaron enormemente de la guerra, pero otras regiones, no.
Muchos sectores económicos tuvieron una gran expansión, pero a otros, como la exportación de frutas, les fue mal. En realidad, tanto las importaciones como las exportaciones quedaron perjudicadas por la interrupción del tráfico ferroviario y la terrible escasez de medios de transporte. El volumen y el valor de las importaciones se desplomó entre 1914 y 1918, y las exportaciones perdieron un tercio de su volumen. El masivo incremento del valor de las exportaciones se debió a la inflación, pero esta afectó asimismo al nivel de vida, porque siempre fue por delante de los salarios. El precio de los alimentos básicos, por ejemplo, creció un 67% durante los años de la guerra. Las protestas por el precio del pan fueron habituales en pueblos y ciudades a partir de 1915. La creciente desesperación social quedó bien reflejada en el drástico aumento de los robos y las agresiones, además de otros factores como el hecho de que solo en Madrid hubiera 28.000 mendigos durante el invierno de 1917-1918, según el periódico El Sol. La situación en las ciudades era aún más grave por el hacinamiento y el penoso estado de las viviendas. Para aliviar la miseria general, las autoridades locales repartían pan e incluso dinero a unas muchedumbres hambrientas. Las autoridades nacionales hacían poca cosa. El gobierno liberal de 1915-1917 no fue capaz de controlar los precios ni de impedir la exportación de alimentos, materias primas y productos manufacturados que se consideraban cruciales para mantener el nivel de vida. El primer ministro, el conde de Romanones, prometió a los indignados representantes de los sindicatos que iba a actuar, pero no hizo prácticamente nada. El gobierno sí intentó establecer un impuesto sobre los beneficios de la guerra y recaudar dinero para obras públicas, una medida que habría disminuido el malestar, pero ambas iniciativas fracasaron. La miseria y las penurias empujaron a los movimientos socialista y anarcosindicalista, tradicionalmente rivales, a convocar una huelga general en diciembre de 1916, la primera de la historia de España. A pesar de su éxito, el gobierno se aferró, en palabras de un responsable sindical, a su política de inhibición suicida. 75 La oposición al régimen de la Restauración no fue solo consecuencia de la crisis socioeconómica. La opinión pública española estaba muy dividida por la guerra en Europa. Mientras que el ejército, la Iglesia católica y los conservadores en general eran germanófilos, los republicanos, socialistas y regionalistas eran aliadófilos. Las críticas que hacían estos últimos al sistema de la Restauración estaban mitigadas por el apoyo del conde de Romanones, liberal, a la causa aliada y la convicción de que el rey también simpatizaba con ella. A medida que se vio que ni los gobiernos liberales ni los conservadores estaban dispuestos a hacer un gesto diplomático en favor de los aliados y que el rey, en realidad, era más germanófilo que aliadófilo, la opinión pública progresista pasó a la ofensiva, estimulada no solo por la caída, después de 300 años, de la dinastía Románov durante la Revolución Rusa en marzo de 1917, sino también por el cierre repentino de las Cortes en febrero de ese mismo año y la suspensión de todas las garantías constitucionales el mes siguiente. Aún así, el catalizador de la crisis de 1917 no fue la oposición a la Restauración sino, irónicamente, un pilar del establishment conservador: el ejército. A finales de 1916 y principios de 1917, surgieron en los cuarteles de toda España las juntas de defensa, una especie de sindicato extraoficial, cuyo propósito era defender los intereses del cuerpo de oficiales. Su principal queja era el sistema de ascensos, en particular los favores que cada vez con más frecuencia dispensaba el rey, que solían redundar en beneficio de los que estaban sirviendo en el protectorado de Marruecos, la última colonia española importante, o los que tenían vínculos con la corte. La retórica regeneracionista de los oficiales descontentos, con su llamamiento a la renovación y su osado desafío al rey y al gabinete, convenció a la oposición política de que las juntas podían ser un aliado en la lucha contra el sistema de la Restauración. Seguramente, la simpatía hacia las juntas se basaba en la esperanza de que pudieran derrocar al gobierno, como en el siglo XIX, mediante un pronunciamiento. Pero era un error interpretar que eso era lo que impulsaba a las juntas. El objetivo fundamental de los ambiciosos oficiales era su propio interés corporativo, la reforma de los ascensos, no del sistema político. Era, como dice Gerald H. Meaker, una revuelta de burócratas. Una vez que el gobierno conservador de Eduardo Dato aceptó la principal demanda de los oficiales, en junio de 1917, quedaron pocas probabilidades de que se unieran a los republicanos, socialistas y regionalistas, a los que, además, consideraban subversivos.
76. A pesar del desarme de las juntas, la oposición continuó dispuesta a celebrar una asamblea de parlamentarios el 19 de julio. La asamblea exigió al gobierno que celebrara unas elecciones limpias para formar unas cortes constituyentes, que a su vez decidirían el destino de la restauración. Pero esta fue una aventura confusa desde el principio. Para la Lliga Regionalista de Cataluña, la verdadera impulsora de la reunión, la asamblea formaba parte de una ambiciosa estrategia pensada para desplazar a las élites terratenientes y financieras de Madrid y sustituirlas por las clases industriales y comerciales que impulsaban la modernización. Además, la Lliga pretendía establecer en España un Estado federal que diera mucha más autonomía a Cataluña. No es casualidad que la asamblea se celebrara en Barcelona, ni que 46 de los 68 políticos asistentes fueran catalanes. No obstante, el plan trazado por el líder de la Lliga, Francesc Cambó, era indudablemente conservador. Era poco probable que lo secundaran sus aliados republicanos, socialistas y reformistas, sobre todo, dado que la pieza clave del plan de Cambó era el dirigente conservador Antonio Maura. Por si acaso, Cambó pidió a las juntas que respaldaran una profunda renovación de la nación, en lugar de limitarse a un estéril acto de indisciplina. Pero el plan fracasó, porque ni Maura ni sus seguidores asistieron a la asamblea. En cualquier caso, es difícil pensar que los aliados progresistas de la Lliga iban a cooperar con Maura, dado que le consideraban un peligroso reaccionario. En medio de una situación socioeconómica que se deterioraba, la insubordinación de las juntas, la asamblea de parlamentarios y el clima cada vez más revolucionario en Europa, tanto el Sindicato Socialista, la Unión General de Trabajadores, UGT, como la Confederación Nacional del Trabajo, CNT, anarcosindicalista, pensaron que había llegado la hora de emprender una revolución en España. Pero el plan revolucionario de los socialistas estaba muy delimitado. Consideraban que el siguiente paso en la marcha hacia el socialismo era el establecimiento de una república burguesa y pensaban que la asamblea impulsaría ese plan. Para ellos, la revolución debía consistir en una huelga general pacífica en apoyo de una república burguesa. Los sindicalistas de la CNT también creían que la instauración de una república era un paso necesario en el camino hacia la liberación, pero, para los más inflexibles dentro del sindicato, la huelga era la oportunidad de lanzar una revolución social violenta que iba a acabar con la monarquía. Estaban convencidos de que unos cuantos días de revolución callejera producirían el 77 triunfo del socialismo libertario. Por consiguiente, la huelga revolucionaria nació ya debilitada por los distintos objetivos contradictorios. En la práctica, la huelga general fracasó desde el principio. Una interrupción del tráfico ferroviario astutamente provocada por el gobierno hizo que la UGT y la CNT adelantaran la revolución al 5 de agosto, pese a que los preparativos estaban incompletos. El gobierno reprimió de forma brutal la huelga. 80 obreros perdieron la vida y muchos centenares resultaron heridos. La huelga fracasó no solo debido a la desastrosa organización, los objetivos contradictorios y la dura represión, sino también porque recibió muy poco apoyo de fuera de los sindicatos. Las juntas, de hecho, tuvieron un papel destacado en la represión. Los republicanos rechazaron la huelga, en general, por considerarla prematura y la Lliga estaba aterrorizada por ella. Además, en octubre de 1917, Cambó abandonó la asamblea después de que el rey le invitara a formar gobierno. La asamblea se disolvió y la izquierda acusó al líder de la Lliga de traidor. Los fines opuestos de las juntas, la asamblea de parlamentarios y los sindicatos durante la crisis de 1917, unidos a la falta de una estrategia coordinada, restaron eficacia a la oposición, sobre todo cuando quedó claro que a las juntas no les interesaba cambiar el sistema sino promover sus intereses corporativos. El fracaso de la oposición a la restauración en 1917 fue todavía más doloroso porque el edificio político que trataban de derribar se encontraba en un estado penoso. El turno pacífico, la alternancia preestablecida en el poder de los partidos dinásticos, había llegado a su fin en 1913 como consecuencia de las disputas entre los partidos y dentro de cada uno de ellos. Entre 1914 y 1917, el conde de Romanones y Eduardo Dato consiguieron mantener vigente una versión muy paniaguada del turno, pero los acontecimientos de 1917 no solo acabaron del todo con él sino que crearon unas fracturas irremediables en ambos partidos. A partir de entonces, los liberales y los conservadores ya no gobernaron como tales partidos, sino a través de una facción determinada o en alianzas de distintas facciones. La excepción fue el gobierno nacional de Maura en 1918, que duró 7 meses.
Esta fragmentación del paisaje monárquico produjo inestabilidad y mala administración. La duración media de los gabinetes entre 1914 y 1923 fue de solo 5 meses, las Cortes pasaron largos períodos cerradas y el Parlamento no aprobó ningún presupuesto completo entre 1914 y 1920. Por su parte, los monárquicos fueron incapaces de reformar el statu quo político lo suficiente como para proporcionar más estabilidad y legitimidad a la monarquía constitucional. 78 La crisis de la política dinástica se debió a divergencias ideológicas solo en parte. En primer lugar, era difícil establecer un líder indiscutible en unos partidos de notables poco cohesionados y que carecían de las normas y los procedimientos habituales en los partidos de masas. En segundo lugar, la fragmentación de esos partidos era aún mayor por el hecho de que, en gran medida, se mantenían unidos por lazos personales basados en el intercambio de recursos, también conocido como clientelismo. Un político o patrón obtenía un cargo público o un contrato para un cliente y, a cambio, el cliente proporcionaba al patrón su apoyo político, fundamental en el momento de las elecciones. Como consecuencia, los partidos políticos estaban divididos en facciones personales que, a su vez, estaban subdivididas en un mosaico de redes clientelares. El arraigo de dichas redes significaba que el apoyo parlamentario a un líder dependía en gran parte de su capacidad de satisfacer las exigencias de las distintas clientelas. Es decir, estaba condicionado a su acceso a los recursos de la administración central. Por ejemplo, en 1917, muchos liberales abandonaron a Romanones por García Prieto, no por una disputa ideológica, sino porque el segundo tenía más probabilidades de volver al poder que el primero. La fuerza de las redes clientelares hacía que fuera muy difícil la existencia de un líder indiscutible en el partido y era un obstáculo para emprender una reforma política a fondo. No obstante, pese a lo que se suele pensar, la importancia del clientelismo en la política de partidos no es exclusiva de la Restauración, en absoluto. Ha seguido siendo un rasgo indeleble de la política española desde entonces y una característica, en distintos grados, de la dictadura de Primo de Rivera, la Segunda República, la dictadura de Franco y la España democrática. Es evidente que tampoco es exclusivo de la España contemporánea, porque ese tipo de prácticas ha proliferado en todo el sur de Europa y, en distinta medida, en el resto del continente. Los años de la posguerra, 1918-1923, el período de posguerra no dio ningún respiro al atribulado orden político de la Restauración. La clase obrera organizada, en especial el movimiento anarcosindicalista, iba a desafiar de forma importante al sistema. La primera manifestación fue la revuelta campesina que envolvió las regiones meridionales de Andalucía, Extremadura y Levante entre 1918 y 1920. Los agricultores anarquistas y socialistas se rebelaron, quemaron cosechas, invadieron propiedades, asaltaron hogares de terratenientes, se enfrentaron a la 79 Guardia Civil y proclamaron repúblicas bolcheviques en ciudades y pueblos. Los motines no fueron consecuencia de la crisis económica de posguerra, los campesinos sin tierras, entre otros, vivían mucho mejor en 1918 que en 1914, sino de unas expectativas cada vez mayores. Rusia ha sido la vía, observó el escritor estadounidense John Dos Passos al visitar la región. Como sucedió en Alemania, Italia y Hungría, la Revolución Rusa fue una inspiración épica para los trabajadores en España. Ahora bien, para los campesinos del sur de España, la Revolución Rusa no significó más que una cosa: la incautación de la tierra que trabajaban. Como decía un manifiesto, se acabó el tiempo de las peticiones y las demandas. Ha llegado el momento de incautarse. Campesinos, imitemos a nuestros hermanos rusos e inmediatamente se iniciará la era de la justicia social que tanto deseamos. Hasta que el gobierno de Maura de 1919 envió 20.000 soldados al sur, al mando del general Emilio Barrera, no se extinguió definitivamente el llamado trienio bolchevique. Para entonces estaba desarrollándose una rebelión aún más amplia de la clase obrera en el nordeste de España. En enero de 1919, la CNT, entonces en su apogeo, organizó una huelga en Barcelona contra la Compañía Riegos y Fuerzas del Ebro, apodada popularmente la canadiense porque su sede central estaba en Toronto. La compañía era crucial para la vida de la ciudad, porque suministraba energía a las viviendas y a las fábricas. El origen aparente de la huelga fue una serie de despidos, pero su raison d'être fue el deseo de obtener el pleno reconocimiento de la CNT. Los anarcosindicalistas querían garantizar el futuro de su movimiento, convencidos de que acabaría por ser una de las principales fuerzas no solo de Cataluña sino de toda España.
Durante los 44 días de paro, Barcelona se sumió en la oscuridad y adoptó un aspecto de fin del mundo, según un líder sindical. Los miembros de la CNT en el sector textil, el gas, el agua y el resto del sector eléctrico se solidarizaron, y los sindicatos socialistas amenazaron con hacer lo mismo. El gobierno, alarmado, negoció un acuerdo firmado el 17 de marzo que reconocía las principales demandas de los trabajadores. Jornada de 8 horas, subida general de salarios, la puesta en libertad de casi todos los que estaban detenidos y ninguna represalia contra los trabajadores. Fue una victoria extraordinaria y sin precedentes para la CNT. Sin embargo, la intransigencia de sus miembros más extremistas, que creían que la revolución estaba al alcance de la mano, y la de los empresarios más inflexibles y las autoridades militares, que estaban empeñados en acabar con la CNT, desbarataron el acuerdo. La estrategia conciliadora del gobierno, que se basaba en la pragmática hipótesis 80 de que los empresarios y los sindicalistas tenían que encontrar la forma de coexistir, había descarrilado por culpa de los dos extremos. El conflicto se convirtió pronto en un círculo vicioso. Los revolucionarios, inspirados por la Revolución Rusa y el trienio bolchevique, emprendieron una guerra contra los empresarios, la policía y los trabajadores disidentes, mientras que los empresarios cerraron fábricas, despidieron a sindicalistas y contrataron a sus propios matones para contrarrestar la violencia de la CNT. La situación se agravó con la resurrección del Somatén, un grupo civil paramilitar que podía tener hasta 8.000 miembros, y por los métodos excesivos del ejército, que utilizó ametralladoras, cañones y la caballería. El capitán general, además de respaldar esta estrategia, empeoró las cosas al contratar a asesinos a sueldo para eliminar a anarquistas y a sus abogados republicanos. Por si fuera poco, la CNT también fue blanco de los ataques del Sindicato Libre, de inspiración carlista, que en 1922 aseguraba tener 150.000 miembros. Los anarquistas, por sí solos, causaron unos 350 muertos y heridos entre 1917 y 1923. Entre las víctimas más conocidas de la auténtica guerra entre bandas estuvieron el dirigente de la CNT Salvador Seguí, el arzobispo de Zaragoza y el primer ministro conservador Eduardo Dato en 1921. Los gobiernos de ese período oscilaron de manera desconcertante entre la reconciliación y la represión, pero quien terminó de forma definitiva con las luchas fue el feroz general Severiano Martínez Anido, que, como gobernador civil, libró una guerra sucia contra los trabajadores que incluyó elementos como la tristemente famosa ley de fugas, el permiso para disparar a los presos con la excusa de que estaban intentando escapar. En 1923, la represión implacable y la crisis económica de posguerra castigaron a la CNT, que perdió a 2/3 de sus miembros. Durante el conflicto revolucionario en Barcelona, el ejército logró un grado de autonomía extraordinario. Fue fundamental para romper el acuerdo de marzo de 1919 que había auspiciado Romanones y para derrocar al gobierno el mes siguiente. En el mantenimiento del orden público actuaba como un Estado dentro del Estado, dedicado a su labor represiva en contra, muchas veces, de la opinión de las autoridades civiles. El origen de esa firmeza estaba en el triunfo de las juntas de 1917. Desde entonces, las juntas se habían convertido en unas grandes protagonistas de la política nacional, intimidando a ministros, derrocando gobiernos, como el de Eduardo Dato en 1917 y el de Joaquín Sánchez de Toca en 1919, e instalando al reaccionario Juan de la Cierva en el Ministerio de la Guerra en 1917. Incluso consiguieron vetar la formación de un gobierno liberal 81 entre 1919 y 1921 con el argumento de que los liberales eran demasiado débiles frente a la amenaza revolucionaria. No obstante, la influencia política de las juntas estaba limitada por sus discrepancias con los africanistas, que estaban muy molestos por los privilegios que los oficiales de la península habían logrado obtener de los políticos, sobre todo los ascensos en función de la veteranía, y no del mérito. Sin embargo, la reafirmación del poder civil por parte de los gobiernos de 1922-1923 hizo que el ejército cerrara filas. Aunque la supresión de las juntas indignó a los soldados peninsulares, a los africanistas les enfureció la decisión de situar el protectorado de Marruecos bajo la autoridad civil. Las relaciones entre militares y civiles iban a alcanzar su nadir como consecuencia de la caótica retirada del ejército español en Anhual, en julio de 1921, durante la que 10.000 soldados murieron a manos de miembros de las tribus del Rif.
La devastadora derrota tuvo un eco desolador en España porque recordaba no solo a la humillación de Italia en Adua, Etiopía, en 1896, sino a su propio desastre del 98. Por si fuera poco, el ejército fue objeto de una campaña, encabezada por la prensa y el parlamento, de exigencia de responsabilidades por la tragedia. La indignación se hizo clamor cuando el general Picasso completó su investigación de la debacle. El informe presentó una triste imagen del ejército español en Marruecos y destacó, además de los errores estratégicos cometidos, sus otros muchos defectos, empezando por una corrupción endémica. El prolongado debate parlamentario sobre las conclusiones de Picasso inflamó todavía más las relaciones entre las autoridades civiles y las militares. El enfrentamiento constante entre los políticos y los soldados estaba muy condicionado por la inequívoca convicción del ejército, alimentada en el siglo XIX, de que él, y no el parlamento ni los partidos, era el que encarnaba la voluntad nacional. Esta certeza había quedado desarbolada en parte durante la primera etapa de la restauración por el empeño del arquitecto del régimen, Antonio Cánovas del Castillo, de mantener a las Fuerzas Armadas fuera de la política, algo que logró a cambio de concederles el control del Ministerio de la Guerra y las colonias. Desde 1898, humillados por el desastre, los militares habían intervenido de forma ocasional en política, sobre todo en 1905-1906, para ajustar cuentas con sus detractores. Durante la Primera Guerra Mundial, el ejército, convulso por las amenazas del separatismo y la revolución, empezó a considerarse de nuevo el salvador de la patria, una idea reforzada por el renacimiento del nacionalismo español. Claramente derivada del fervor nacionalista que se había apoderado de Europa durante la guerra, así como por el ascenso del regionalismo catalán 82 y la rebelión de la clase obrera, la reaparición del nacionalismo español se caracterizó por su celo contrarrevolucionario y su ardiente religiosidad. El nacionalismo liberal que había imperado antes de la guerra quedó apartado en favor de una variante más combativa y conservadora, que identificaba inequívocamente a la nación con el catolicismo, la monarquía, el imperio y el ejército. Algunos intelectuales conservadores se inspiraban en otras formas contemporáneas de nacionalismo, como el filofascismo, pero muchos otros acudieron al pasado y revisaron el nacionalcatolicismo que había formulado por primera vez el filólogo Marcelino Menéndez Pelayo a finales del XIX y que más tarde triunfaría con Franco. Esta representación beligerante de la nación no cristalizó en ningún movimiento ni partido concreto, sino que la consagró el Estado. Por tomar un ejemplo destacado, en 1918 se declaró el 12 de octubre fiesta nacional, la fiesta de la raza. Oficialmente era la conmemoración del día en el que Colón pisó América, pero también era, por casualidad, el día del Pilar, cuando el apóstol Santiago tuvo una visión de la Virgen María sentada encima de una columna. En otras palabras, el 12 de octubre se convirtió en una conmemoración laica y al mismo tiempo católica, una forma de fusionar la identidad nacional con el catolicismo. El desarrollo del nacionalismo católico alcanzó su apogeo con la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús, el 30 de mayo de 1919, una consagración que hizo nada menos que el propio rey. Vestido de militar para la ocasión y con la presencia de todo el gobierno, que se reunió alrededor de un altar adornado con la bandera nacional, Alfonso XIII consagró España al Sagrado Corazón de Jesús. El simbolismo no dejaba lugar a dudas. Los rasgos definitorios de la nación española eran el catolicismo, la monarquía, las fuerzas armadas y, por extensión, el imperio. La Segunda República, 1931-1936, los trabajos sobre la Segunda República han sufrido desde el principio la desgracia de contar con historiadores, tanto de izquierdas como de derechas, que los han considerado un campo de batalla político en el que tienen que defender a sus respectivos bandos. Todavía hoy, existen muchos historiadores que distorsionan sus narrativas porque defienden con pasión la causa que más se aproxima a sus propios prejuicios políticos. Por fortuna, siempre ha habido también historiadores que han tratado de comprender la República en toda su complejidad, y no solo como una historia aleccionadora y maniquea en la que la izquierda se enfrenta a la derecha. La gran promesa de la Segunda República era que, a diferencia de la Restauración y la dictadura, iba a construir un orden político que hiciera justicia a la transformación de la sociedad española en las 3 décadas anteriores. La modernización, la democratización y la secularización eran los fundamentos de la revolución. Como dijo el ministro de la Guerra Manuel Azaña, para nosotros, la República es un instrumento de construcción, de refacción del Estado y la sociedad española desde los cimientos hasta la cima.
Durante los primeros 9 meses, los republicanos y los socialistas hicieron grandes avances en la consecución de sus objetivos. El gobierno provisional de abril, 91 junio de 1931 aprobó por decreto un gran paquete de reformas. La republicanización y la reestructuración de las Fuerzas Armadas, el compromiso de sembrar España de escuelas, en palabras del ministro de Instrucción Pública, y la reinvención de los comités paritarios para convertirlos en los nuevos jurados mixtos, que, a diferencia de los primeros, incluirían a los trabajadores rurales. Además, aprobó los decretos de términos municipales y de laboreo forzoso, concebidos para mejorar las vidas de los trabajadores del campo. La Constitución de diciembre de 1931 representó un cambio trascendental en la historia de España. Después de decenios de lucha por los derechos de las mujeres y, en particular, tras la actuación valiente de Clara Campoamor durante los debates constitucionales frente a la oposición no solo de muchos diputados varones, sino de las otras dos únicas representantes femeninas en las Cortes, la republicana Victoria Kent y la socialista Margarita Nelken, las mujeres, por fin, lograron el voto y pudieron introducir sus papeletas en unas elecciones nacionales por primera vez en 1933. Esto se produjo poco después de que lo consiguieran las mujeres en Gran Bretaña, 1928, pero mucho antes de las de países teóricamente más avanzados como Francia, 1944, Italia, 1946, y Suiza, 1970. Asimismo, la Constitución consagró la separación de la Iglesia y el Estado, apartó a la Iglesia del terreno educativo, reconoció la libertad de conciencia y eliminó la necesidad de ser católico para tener la ciudadanía de pleno derecho. También se concedieron otros derechos negados durante mucho tiempo, como el matrimonio civil, el divorcio y el enterramiento civil. Numerosos artículos de la Constitución contenían extensas listas de reformas previstas y, por consiguiente, comprometían a los futuros gobiernos a que las hicieran realidad. El artículo 46, por ejemplo, obligaba al Estado a regular los casos de seguro de enfermedad, accidente, paro forzoso, vejez, invalidez y muerte, el trabajo de la mujer y de los jóvenes, y especialmente la protección a la maternidad, la jornada de trabajo y el salario mínimo y familiar, las vacaciones anuales remuneradas, las condiciones del obrero español en el extranjero. En otras palabras, la perspectiva de un sistema de seguridad social con todas las de la ley. Estas reformas tan amplias tuvieron aún más mérito porque se emprendieron en medio de la Gran Depresión. España no resultó tan afectada por la crisis de 1929 como la mayoría de los demás países europeos debido a sus elevados aranceles, pero varios sectores, como la minería, la construcción, la metalurgia y ciertas exportaciones agrarias resultaron muy perjudicados, y el aumento del paro se agravó por un desempleo estructural endémico. El ejemplo ofrecido por el nuevo régimen también fue 92 extraordinario porque casi todas las repúblicas instauradas durante el período de entreguerras, de las que la española fue la última, ya habían caído. En una época en la que cada vez más países de Europa estaban sucumbiendo a una marea de autoritarismo de derechas, la Segunda República destacó por ser, además de una democracia nueva, una democracia que estaba preparada para abordar los retos de la modernización mediante reformas de largo alcance. Pese a ello, la República contaba con graves grietas desde el comienzo. Dentro de la coalición de republicanos y socialistas que triunfó en las elecciones generales de junio de 1931, en las que obtuvo más de 400 de los 473 escaños, existían dos concepciones de la República. Para los republicanos de izquierdas y los socialistas la República no tenía sentido sin unas reformas sustanciales, lo que, en la práctica, significaba sus reformas, mientras que para los republicanos moderados el principal objetivo era establecer una democracia parlamentaria. Aunque no se oponían a las reformas, los moderados sostenían que era necesario sopesar los cambios en función de los respaldos con los que contaran. Solo de esa forma, alegaban, podría consolidarse el nuevo régimen. La primera fisura provocada por estas dos visiones opuestas se produjo en octubre de 1931, cuando los dos ministros católicos, el primer ministro, Niceto Alcalá Zamora, y el ministro del Interior, Miguel Maura, dimitieron con el argumento de que el artículo 26 era un ataque frontal contra la Iglesia Católica. La segunda división se produjo 2 meses después, cuando el Partido Radical, el mayor de los partidos republicanos, con gran diferencia, y el principal representante de las clases industriales y comerciales, abandonó el gabinete como consecuencia de sus discrepancias con el Partido Socialista.
A esas alturas, el gobierno, aunque seguía teniendo una mayoría parlamentaria, se había quedado reducido a una minoría en la sociedad, la clase obrera socialista y los elementos más progresistas de las clases medias urbanas, mientras que enfrente tenía al menos a la mitad de la clase obrera y a la mayor parte de las clases medias urbanas y rurales. La actitud inflexible y sectaria de la izquierda política le había restado apoyos a toda velocidad. Dentro de la propia izquierda había otras fisuras, como se vio en los 2 años siguientes, a medida que los gobiernos de izquierdas, a las órdenes de Manuel Azaña, se esforzaron para sacar adelante su programa reformista. Dentro del campo republicano existían grietas aún más profundas que las divisiones entre partidos. El primer gran problema fue la política fiscal. A pesar de la Gran Depresión, el pernicioso endeudamiento que había dejado la dictadura y los bajos 93 impuestos que prevalecían en España, los gobiernos de la República nunca instauraron un verdadero impuesto sobre la renta ni aceptaron el gasto deficitario. Como consecuencia, muchas de sus promesas políticas no pudieron hacerse realidad. Por ejemplo, los gobiernos de izquierdas de 1931-1933 fueron incapaces de cumplir su compromiso de sembrar España de escuelas, por falta de dinero. La ley de la reforma agraria de 1932 solo se pudo aplicar en parte porque los recursos necesarios para ejecutar una ley tan compleja y exigente no estaban al alcance. La promesa de los radicales de crear un ministerio de sanidad cuando llegaran al poder también se descartó, por motivos fiscales. Es decir, la retórica de los republicanos y los socialistas quedaba enmendada una y otra vez por la realidad. La situación generó grandes desilusiones que, a su vez, debilitaron la credibilidad y la legitimidad de la República. Un problema todavía más importante fue la actitud patrimonial de la izquierda respecto a la República. Para las fuerzas de izquierda, la República era su régimen. Igual que la derecha había gobernado España durante los últimos 50 años, la izquierda contaba con gobernar España durante mucho tiempo. Esa postura tuvo consecuencias devastadoras. En primer lugar, la izquierda no concebía la Constitución como un marco de consenso e integración nacional. Al contrario, impulsaron conscientemente un programa de izquierdas que irritó a muchos sectores de la sociedad. El ejemplo más llamativo es el del artículo 26. La jerarquía eclesiástica preveía, y aceptaba, la separación de Iglesia y Estado contenida en el artículo, pero la disposición que la excluía de todas las actividades educativas y empresariales privó a la Iglesia de sus fuentes de ingresos públicas y privadas. No es extraño que los católicos, que componían la mitad de la comunidad política, rechazaran la Constitución de 1931. En lugar de consolidar la República mediante un proceso de compromisos y concesiones, los trámites constitucionales, al excluir a los católicos, hicieron que el futuro del régimen estuviera lleno de incertidumbre desde el principio. Obligar a los conservadores a colocar la reforma constitucional en el centro de sus prioridades no era precisamente una receta para la estabilidad. En segundo lugar, la actitud patrimonial de la izquierda hizo que subestimara enormemente a la derecha. En las elecciones generales de 1931, las fuerzas de derechas, desorientadas y desorganizadas, no obtuvieron más que 30 diputados, y eso confirmó la idea preconcebida de la izquierda de que la República y la derecha no encajaban. Sin embargo, a principios de 1933 se fundó un partido patrocinado por la Iglesia, la Confederación Española de Derechas Autónomas, CEDA, con una presunta 94 afiliación de 700.000 miembros, más que ningún otro partido en España. En abril de 1933, la CEDA estuvo cerca de derrotar a la coalición de gobierno en las elecciones municipales. Y en las elecciones generales de 1933, la CEDA obtuvo 115 escaños, más que cualquier otro partido. La identificación interesada que había hecho la izquierda entre la República y su propia causa había sido, evidentemente, un error de cálculo monumental. La política de exclusión de la izquierda no afectó solo a las fuerzas de derechas. Toda la legislación laboral inspirada por los socialistas se diseñó, igual que durante la dictadura de Primo de Rivera, para reforzar a la UGT en detrimento de la CNT. Las huelgas y protestas anarcosindicalistas se reprimieron con una severidad que no se utilizaba en el caso de los socialistas. Esta estrategia provocó que los sindicalistas vieran debilitada su posición dentro de la CNT e hizo el juego a los anarquistas más extremistas. Los sindicalistas consiguieron dominar el Congreso Nacional de junio de 1931, pero a partir de entonces perdieron cada vez más terreno frente a los radicales, como se vio en las huelgas y las revueltas de enero y diciembre de 1933.
La brecha entre la República y la CNT quitó al régimen el posible apoyo de una gran parte de la clase obrera organizada y radicalizó el clima social y político. Y eso no solo endureció la actitud de la derecha, sino que también redujo el compromiso de los socialistas con la República, al arrastrarlos hacia la izquierda en un intento de competir con la CNT. No obstante, el sectarismo no era exclusivo de la izquierda política. Desde el punto de vista ideológico, la CNT rechazaba los partidos políticos, las cortes, el sistema electoral y el Estado. Los sindicalistas estaban dispuestos, en la práctica, a trabajar desde dentro del sistema, pero los anarquistas no. Igual que los comunistas, que eran relativamente insignificantes, tenían como objetivo derrocar la república burguesa. La principal fuerza de la derecha, la CEDA, había adoptado la fórmula accidentalista del Vaticano de juzgar un régimen por su contenido y no por su forma. Desde el punto de vista de la doctrina, la CEDA no era democrática y liberal, sino corporativista y autoritaria, pero, a diferencia de las fuerzas explícitamente antirrepublicanas de la derecha, la CEDA era accidentalista o posibilista, es decir, estaba dispuesta en teoría a trabajar dentro del régimen. No era un truco oportunista, sino que formaba parte de una estrategia católica más amplia, respaldada por la Iglesia, de colaborar con la República. Sin embargo, la actitud de la CEDA fue siempre ambivalente y amenazadora. Más a la derecha, los alfonsistas, los carlistas, el Bloque Nuevo y los falangistas eran 95 visceralmente antirrepublicanos y, como a la CNT y al PCE, les interesaba exacerbar las tensiones políticas y sociales para debilitar el régimen. A los 2 años de predominio del centro-derecha tras las elecciones generales de noviembre de 1933, se les ha estigmatizado con la denominación de Bienio Negro, por los gobiernos supuestamente reaccionarios y retrógrados que hubo en ese periodo, a los que se compara en términos desfavorables con los gobiernos progresistas del Bienio Reformista. Un elemento crucial de esta tesis es la afirmación de que la derecha ganó las elecciones de 1933 y pasó a destruir la mayoría de las leyes aprobadas en el primer bienio durante los 9 primeros meses de 1934. No es verdad. En las elecciones de 1933, la izquierda obtuvo alrededor de 100 diputados, el centro, 177, la derecha no republicana, 152, y la derecha antirrepublicana, 44. El resultado fue un parlamento sin una mayoría absoluta. Se formó un gobierno de centro presidido por los radicales, con el apoyo parlamentario de la CEDA. La derecha no republicana no entró en el gobierno hasta octubre de 1934, y la derecha no logró la mayoría en el gabinete hasta mayo de 1935, sin llegar a ocupar nunca el puesto de primer ministro. Pese a ello, se ha criticado siempre a los republicanos moderados por haber traicionado a la República y haber sido marionetas de la CEDA. La razón de ser de la coalición de los centristas con la CEDA fue que era imposible consolidar la República con la oposición de la comunidad católica y que tenían el deber de intentar, al menos, integrar a la derecha posibilista, un paso que sirvió para crear diferencias entre la derecha no republicana y la antirrepublicana. Hasta octubre de 1934, los dos gobiernos dirigidos por los radicales no fueron marionetas de la derecha no republicana sino que, por el contrario, lucharon para defender una política de transacciones. Se puso de relieve en los 3 grandes conflictos del verano de ese año: la huelga de los campesinos y las disputas con el gobierno regional catalán y las autoridades locales vascas. En cada caso, el gobierno trató de lograr un acuerdo constructivo, pero se vio constantemente socavado por el dogmatismo y el oportunismo de la izquierda y las exigencias intimidatorias de la derecha. Los gobiernos no destruyeron las reformas de 1931-1933 de golpe. La única ley importante que se revocó fue la Ley de Términos Municipales, que era impopular entre todo el mundo menos los socialistas. Por lo demás, los radicales se esforzaron en defender la legislación laboral, lo cual les supuso la pérdida de apoyos en las capas empresariales y comerciales, su base social fundamental. 96 En octubre de 1934, la entrada de 3 miembros de la CEDA en el gobierno desencadenó una huelga revolucionaria socialista, una rebelión a gran escala en Asturias y la proclamación de un Estado catalán dentro de la República Federal Española por parte del gobierno regional de Cataluña. La huelga y la revuelta catalana se aplastaron enseguida, pero los revolucionarios asturianos resistieron contra el ejército durante 2 semanas. Muchos historiadores justifican la rebelión socialista, también lo hicieron los socialistas de entonces, como un intento imposible pero heroico de defender la república contra el fascismo.
En realidad, los socialistas rompieron con los republicanos de izquierdas en septiembre de 1933, y con la propia República en noviembre de 1933, porque habían salido del gobierno. En lugar de unir sus fuerzas con los republicanos de izquierdas para ser un contrapeso al centro derecha en el Parlamento, los socialistas decidieron echar por la borda todo el régimen y adoptar la vía revolucionaria. Octubre de 1934 fue el punto de inflexión para la Segunda República, porque las revueltas y la posterior represión polarizaron la política hasta un punto sin precedentes, y seguiría siendo el punto de referencia definitivo hasta el estallido de la Guerra Civil en julio de 1936. Octubre de 1934 fue un desastre para la izquierda, que quedó marginada y reprimida, y para el centro, porque su lema de una república para todos los españoles quedó completamente desmentido. Las vencedoras fueron las fuerzas de la derecha, en particular la triunfante CEDA. Para esta última, octubre de 1934 proporcionó una magnífica oportunidad de sacar adelante su plan de hacerse con el poder a costa de la izquierda y del centro. Durante el año siguiente, la política nacional iba a estar dominada por la disputa entre el centro y la CEDA por el alcance de la represión y la contrarrevolución. En el gobierno, el desafío de los radicales ante el vengativo deseo de la CEDA de ejecutar todas las condenas a muerte dictadas por los tribunales militares desembocó en numerosas crisis. El hecho de que los gobiernos de 1934, 1935 no aprobaran más que 2 de esas condenas fue prueba del empeño de los centristas en evitar una mayor polarización. Por otra parte, los radicales hicieron demasiado poco para disminuir o calmar la represión en otros ámbitos. Los estados de excepción interminables, la despiadada intervención del ejército en Asturias, los juicios que se prolongaron hasta 1936 y la persecución indiscriminada de los izquierdistas en todo el país. En los pueblos de Castilla-La Mancha, por ejemplo, había una atmósfera irrespirable en las comunidades locales. Además, los radicales infringieron sus propios principios centristas cuando se aprovecharon de la impotencia de la izquierda para destituir a sus 97 representantes en los ayuntamientos de las ciudades y pueblos de todo el país y reemplazarlos con gente designada por ellos. Todo esto envenenó aún más el clima político. Por lo menos, los radicales bloquearon el programa contrarrevolucionario de la CEDA casi a cada paso, incluidas las reformas que pretendía imponer en los sindicatos, la prensa y el sistema electoral. También se hicieron de rogar cuando la CEDA propuso reformar significativamente la Constitución. La única gran victoria legislativa de la derecha fue la revocación de la ley de la reforma agraria. A mediados de 1935, la cooperación entre los dos partidos era, según el jefe de la CEDA, prácticamente nula. La innegable falta de armonía en la coalición de gobierno quedó muy patente con el escándalo del extraperlo, que envolvió a los radicales a finales de 1935. En lugar de defender a sus aliados, la CEDA aprovechó la situación para favorecer sus ambiciones. Sin embargo, su estratagema fue contraproducente porque el presidente Alcalá Zamora prefirió convocar elecciones generales antes que dejar que el autoritario jefe de la CEDA, José María Gil Robles, fuera primer ministro. Las elecciones generales de febrero de 1936 estuvieron muy reñidas entre el Frente Popular y la coalición contrarrevolucionaria. La estrecha victoria del Frente Popular devolvió el poder a la izquierda, pero las organizaciones obreras se negaron a entrar en el gabinete, así que se formó un gobierno débil de republicanos de izquierdas. En la primavera y el verano de 1936, el poder se trasladó de las cortes a las calles y las plazas, y los sindicatos eclipsaron a los partidos y al gobierno. Las movilizaciones obreras consiguieron la liberación masiva de revolucionarios encarcelados, la readmisión de los trabajadores vetados por parte de los empresarios y la imposición de contratos nuevos y en mejores condiciones. Por su parte, los trabajadores agrarios del sur y el oeste del país se apoderaron de tierras y se establecieron en ellas por su cuenta, sin esperar a la resurrección de la ley de la reforma agraria. El gobierno dio el visto bueno a las victorias de los trabajadores mediante la rápida aprobación de leyes a posteriori. Entre los obreros había un fuerte presentimiento de que se avecinaba la revolución, pero ninguna organización estaba dispuesta a tomar la iniciativa. En la derecha, el legalismo de la CEDA fue desplazado cada vez más por la solución catastrofista de la extrema derecha. La violencia callejera de la Falange y la retórica incendiaria de figuras como José Calvo Sotelo tenían como fin justificar una revuelta militar contra la República.
Varias investigaciones recientes han revelado que entre enero y julio de 1936 se cometieron 98 alrededor de 400 asesinatos políticos, una cifra asombrosa incluso en comparación con otros países agitados de la Europa de entonces. El asesinato de Calvo Sotelo, el 13 de julio, fue el catalizador para que se iniciara la rebelión militar que estaba preparándose desde las elecciones generales. La sociedad española estaba profundamente dividida, y ese es el motivo de que el golpe fallido degenerara de inmediato en una guerra civil. A la hora de la verdad, la República, como la Restauración y la dictadura, no había estado a la altura de los temibles desafíos que le presentaba una sociedad en pleno proceso de modernización.